Capítulo 181. Bueno, ¿con qué empiezo? ¿Algún consejo? Rusty estaba de pie frente a su forja improvisada en el sótano de su casa. El fuego estaba apagado y la habitación estaba en penumbra, pero como monstruo viviente con armadura, no le importaba. Las únicas dos fuentes de luz eran sus dos guías, que revoloteaban alrededor de su cabeza. Si me preguntas, mi querido Rusty, ¿qué tal si primero ponemos en orden esta ruinosa excusa de guarida? ¿Atropellar? Rusty retrocedió, y su yelmo giró hacia las paredes de su guarida. El lugar estaba agrietado, el techo se hundía en algunos puntos, y su forja era poco más que un montón de piedra recuperada, en lugar de un auténtico taller de artesano. Aún así, era su guarida y su herrería. Sí, corre hacia abajo. Aburdón dijo con una mueca de desprecio. ¿Esperas atraer clientes aquí? ¿Atraerlos a este oscuro pozo? Ja. Necesitas refinamiento. Un lugar que los deslumbre desde el momento en que crucen la puerta. Estandartes brillantes, ricos aromas a metal encantado y quizás también algunos sirvientes guapos. ¿Banderas y sirvientes? Rusty quedó desconcertado por la respuesta. La casa que había comprado estaba en las afueras de los barrios bajos, cerca de la puerta que daba a la mazmorra. Parecía más bien un refugio para personas sin hogar, pero Aburdón parecía querer convertirla en una posada de lujo. Antes de que Aburdón pudiera continuar, Alexander lo interrumpió. ¿Sirvientes y estandartes deslumbrantes? ¿Intentas que nos maten? ¿Y de dónde sacaríamos el dinero para eso? Lo que necesitamos es lo contrario. No podemos permitirnos llamar demasiado la atención. Lo último que necesitamos son nobles curiosos, inspectores de gremios o ladrones husmeando. Deberíamos empezar poco a poco, forjarnos una reputación poco a poco y ver qué pasa. Había algo de verdad allí, pero una vez que Alexander continuó, Rusty no estaba seguro de si estaba tan feliz con su plan. Necesitamos empezar con una herrería modesta, con trabajos sencillos como herraduras, clavos y cuchillos de cocina. Luego, poco a poco, forjarnos una reputación. La paciencia es la clave. Ja, ¿cuchillos de cocina? ¿Por qué no le pides a Rusty que se encargue de la cerámica? Aburdón comenzó a reírse de la propuesta, pero Rusty no se opuso a la idea. Los cuchillos de cocina no son una mala idea, en realidad. Rusty murmuró. Todo el mundo los necesita para cortar partes de monstruos y no cuestan tanto como las dagas. El resplandor de Alejandro pulsó cálidamente en señal de aprobación. Exactamente. Si la gente te ve como un artesano más, no sospecharán nada. Sí, pero no hago herraduras ni clavos. Aunque Rusty no se oponía del todo a la idea de fabricar cuchillos, no tenía intención de convertirse en artesano. Su sistema mejoraba la forja de armas y le permitía copiarlas, con la única limitación de los PS y recursos esenciales como el metal. El sistema no le permitía copiarlo todo, y la cerámica era uno de los artículos restringidos. Sí, que nuestro Rusty pierda el tiempo forjando herraduras y clavos. ¡Qué idea tan idiota! Si quieres ser respetado, Rusty, debes impresionar y asombrar. Aburdón había empezado a monologar de nuevo, y Rusty ya lo ignoraba. Su forja estaba casi lista, pero primero necesitaba visitar la forja de almas una vez más, ya que el tiempo de reutilización había terminado. Mientras Aburdón y Alexander seguían discutiendo sobre cómo debería empezar su herrería, Rusty simplemente accedió a la forja de nuevo. ¿Cambió algo? Un destello cruzó su visión y se encontró de nuevo dentro de la forja de almas. Todo parecía igual, pero presentía que algo era diferente. Mientras observaba la zona, lo notó. El reloj de arena que medía el tiempo que podía permanecer dentro ya no era como antes. Era un poco más grande. Eso debe significar. La última vez que estuvo allí, no le permitieron quedarse mucho tiempo. Ahora, con el reloj de arena más grande y más arena dentro, podía asumir que el límite de tiempo se había extendido. Debe ser porque mi nivel ha subido. Me pregunto si pasará algo más si lo subo aún más. Aún desconocía muchas cosas sobre esta versión en miniatura de la Forja de Almas. Una limitación era que no podía visitar otros lugares, como la biblioteca o el área de invocación donde antes recibía recompensas. Ahora que empezaban a ocurrir cambios, se preguntaba si con el tiempo se levantarían todas las restricciones que rodeaban a la Forja de Almas y si ya no sería un espacio al que solo pudiera acceder durante la evolución. Eso sería genial. Rusty volvió a hablar, aunque nadie podía oírlo.
Esta versión de la forja de almas carecía de sus dos guías y, por alguna razón, no podía invocarlos. Quizás eso también estaría disponible más adelante, pero por ahora, decidió centrarse en el trabajo. Bueno, entonces primero tengo que encargarme de esto. De su inventario, materializó una alabarda. Era la misma que había usado en la mazmorra contra los monstruos formados con equipo de minería. El encantamiento de rayo menor que llevaba había demostrado ser poderoso, pero se había agotado por completo en una sola mazmorra. Eso se convertiría en un serio problema si no podía repararla. Necesito restaurar el encantamiento, de lo contrario no podré progresar. Rusty sabía que solo unos pocos herreros en este mundo podían manejar encantamientos, principalmente debido a los requisitos de habilidad. Un herrero necesitaba desarrollar el sentido del maná, un talento poco común. Si bien existían maneras de obtenerlo, por lo que sabía, eran costosas para los humanoides. Afortunadamente, cumplió con ese requisito y ya había encantado algunos objetos por su cuenta. Ahora solo necesitaba restaurar los caminos mágicos y despertar el maná del metal. La principal razón por la que la alabarda había perdido su encantamiento era que el maná del metal se había agotado. Este proceso debería ser más fácil que forjar acero nuevo encantado. Tras colocar la alabarda en un banco de trabajo, Rusty rebuscó en la forja en busca de cristales de maná. Al crear un arma encantada, primero debía asegurarse de que el material contuviera maná y luego tallar los círculos mágicos en él. Esos círculos estaban latentes, esperando a ser despertados. Para ello, no necesitaría sus habilidades de grabado. En su lugar, usaría un proceso llamado reinfusión de maná. La reinfusión de maná era una tarea delicada. Si el flujo era irregular, los grabados del arma podían fracturarse, dejándola inestable o, peor aún, volátil. Rusty colocó el cristal de maná en el crisol de la forja de almas, observando cómo sus bordes endurecidos comenzaban a brillar y luego a ablandarse, hasta que la piedra se fundió en una brillante solución azul. Una vez en este estado líquido, estaba lista para despertar las energías latentes dentro del arma. Ahora el baño conductor. Había una razón por la que había esperado a estar dentro de la forja de almas en lugar de trabajar en su propio taller. Restaurar un encantamiento podía hacerse de varias maneras. Algunos métodos solo requerían un artesano con una habilidad especializada en la manipulación de maná. Otros, como el que planeaba usar ahora, dependían de una solución especial de conducción de maná disponible allí. Podría obtenerla en el mundo real, pero era costosa. La solución parecía engañosamente ordinaria, ligeramente translúcida como el agua. Sin embargo, al verterla en el recipiente, empezó a distorsionar la luz de forma extraña. Al sumergir la alabarda, comenzó la reacción. Los caminos grabados de los encantamientos emitían un tenue resplandor. Ese resplandor indicaba que el arma estaba lista para recibir el maná puro del cristal fundido. En algunos casos, las armas no mostraban ninguna reacción, lo que significaba que la reinfusión de maná sería imposible a menos que se reemplazara el metal. Bien, ahora viene la parte difícil. Rusty necesitaba concentrarse. Tras mezclar los cristales de maná derretidos con la solución, la saturarían de energía mágica. El metal de la alabarda comenzaría a absorber este maná por sí solo, pero eso no era suficiente. Necesitaba usar su habilidad de manipulación de maná para dirigir el flujo hacia los lugares adecuados y concentrarse en las secciones donde se habían grabado los encantamientos. En situaciones como esta, su cuerpo de metal resultaba útil. Un artesano humanoide tendría que mantenerse alejado de la solución ardiente, pero para él no representaba ningún problema. Su cuerpo estaba hecho de acero encantado, lo que le permitía sostener el arma durante todo el procedimiento. Incluso podía guiar el maná empollando el arma directamente, lo que facilitaba y agilizaba el proceso. Invocó su sentido del maná, permitiendo que las líneas de poder se enfocaran. Los grabados en la superficie del arma latían débilmente, como venas latentes esperando ser llenadas. La clave no era forzar el maná, sino mantener el control. Si lo vertía con demasiada fuerza, el encantamiento podría romperse, y si cedía demasiado, el resultado sería más débil que antes. Rusty se concentró, y la solución brilló mientras el maná se arremolinaba alrededor del arma. Lentamente, presionó el maná líquido en los canales de hechizo de la alabarda. Los grabados brillaron brevemente, luego la luz se extendió por los patrones tallados en la superficie. En ese momento, ya no necesitaba sujetar el asta, pero mantuvo las manos en la solución un poco más. Solo cuando suficiente maná se asentó en el encantamiento, finalmente se recostó.
Listo, con eso debería bastar. Éxito. El proceso no tardó mucho, solo unos 10 minutos. Aunque había practicado este procedimiento durante su última evolución, este era su primer intento real con algo importante en juego. Tenía dos armas encantadas, pero esta era la más fuerte. El encantamiento de fuego que había colocado en un hacha de alabada estaba ligado a un metal inferior, y por el momento, no tenía forma de transferir encantamientos, ni siquiera con la ayuda de su sistema. Una vez completado el proceso, llegó el momento de examinar su obra. Un herrero normal habría usado tenazas pesadas para extraer armas que irradiaban tanto maná, pero Rusty simplemente se inclinó y la sujetó con su mano metálica. Al retirarla, un tenue resplandor persistió en la superficie de la alabarda. Los círculos mágicos latían como un latido antes de apagarse lentamente. La levantó, y gotas de la solución cayeron al suelo. Tras usar su habilidad de identificación para confirmar que el encantamiento se había restaurado, asintió con satisfacción y volvió a colocar el arma en su banco de trabajo. Bien, salió bien y no me llevó mucho tiempo. ¿En qué debería dedicar el resto del tiempo? Rusty tenía poco tiempo dentro de la forja de almas. Durante su última visita, había creado acero enriquecido con maná para fabricar armas encantadas, pero no sabía qué encantamientos aplicarles. Ahora que estaba allí de nuevo, se preguntaba si tendría tiempo suficiente para mejorar algunos modelos de armas. También quería confirmar algo. No había podido copiar los encantamientos obtenidos en la cámara de invocación. En teoría, poseía todos los materiales necesarios, como acero conductor de maná y cristales de maná, pero el sistema no lo permitía. Había una excepción. Había copiado con éxito sus propios encantamientos, como se demostró al recrear la armadura de Gleam, que contenía sus encantamientos de luz y oscuridad. Si esto fuera posible, quizás podría intentar uno de los encantamientos más sencillos, como uno que afilara un arma. De ser así, era probable que el sistema lo permitiera. ¿Pero qué encantamiento sería el mejor? El tiempo apremiaba y necesitaba decidir. No se limitaba a encantamientos de armas, ya que también podía aplicarlos a armaduras y escudos. Una opción creaba una barrera de maná alrededor del equipo, mientras que otra aumentaba el peso del arma, haciéndolo especialmente efectivo para mazas y martillos. Otras mejoraban la durabilidad y funcionaban como efectos pasivos. Algunas incluso aumentaban las estadísticas, aunque éstas requerían un medio, un objeto especial que podía canalizar el efecto una vez fundido en el metal o adherido al arma. Pero no tengo ningún medium. ¿Eso solo deja encantamientos regulares? Miró el reloj de arena y, tras unos segundos, finalmente tomó una decisión. Su elección no se debía al deseo de hacerse más fuerte, sino a la nueva herrería que tenía en mente. Había pasado tiempo explorando la ciudad, estudiando a la competencia y observando a otros aventureros. Estas personas se convertirían en sus clientes, y la mayoría dependía de un conjunto limitado de encantamientos. El más popular era la mejora de durabilidad menor. Muchos asumían que los encantamientos más valiosos eran aquellos que aumentaban la agudeza o añadían daño elemental a las armas, pero no era así. Los aventureros necesitaban equipo duradero que no fallara en medio de la batalla. Por eso, la durabilidad era su máxima prioridad. El encantamiento funcionaba reforzando armas, armaduras o herramientas, permitiéndoles resistir el desgaste, el daño y la tensión del combate o la exploración. Era económico, requería solo materiales comunes y resultaba útil tanto para principiantes como para aventureros experimentados. Sí, eso será perfecto. Si tengo tiempo, incluso podría añadir un encantamiento de impacto a mi maza o un encantamiento de égida menor a mi escudo. Con esa idea en mente, comenzó su trabajo. Por alguna razón, el arma preferida por la mayoría de los aventureros era la espada larga. Para él, un ser hecho de metal y resistente al corte, semejante arma distaba mucho de ser ideal. Aún así, tenía que satisfacer las necesidades del mercado. Sacó una espada forjada de acero impregnado de maná y se preparó. Coloquemos esto aquí. Para facilitar su tarea, desenrolló un gran pergamino que había traído del mundo real. Contenía el diagrama del círculo mágico para la mejora de durabilidad menor. El diseño lo habían creado con la ayuda de sus dos guías y lo habían robado de una herrería. Una vez clavado el pergamino en la pared, se puso manos a la obra. Usando su sentido del maná, estudió el diagrama y trazó la secuencia correcta de líneas, concentrándose en el flujo de energía. Está bien, esto no debería ser demasiado difícil.
Se armó de valor y cogió el cincel de grabado, una herramienta diseñada para marcar canales de maná. El reloj de arena seguía drenando, y cada grano que caía le recordaba el tiempo limitado que tenía. Apretó el agarre, presionó la punta del cincel contra el acero y comenzó a tallar. Chispas de maná azul pálido titilaban con cada golpe. El tenue resplandor marcaba cada línea que inscribía. Lentamente y con cuidado, trazó la hoja, trazando los intrincados círculos que formarían la base del encantamiento. Este era el comienzo perfecto de su aventura como encantador, y no fallaría. Capítulo 182. El sonido de su cincel al morder el acero resonó débilmente en la forja de almas. Una luz azul pálido se extendió por las paredes mientras el encantamiento cobraba forma ante el artesano del metal. Poco a poco, el círculo mágico se formó hasta completar la tarea. Rusty alzó la espada y observó el reflejo en el acero impregnado de maná. Clasificación. Espada larga de acero infundido con maná estándar, durabilidad menor. Tipo. Espada encantada. Descripción. Una espada larga estándar infundida con el encantamiento de durabilidad menor. ¿Solo un estándar? Rusty sintió una oleada de decepción. Solo había logrado crear un arma de calidad estándar. Como ser de rango D, sabía que debería haber sido capaz de producir algo de un nivel superior, lo que habría resultado en un arma refinada. Sin embargo, en cuanto a herrería, aún era inexperto y carecía de la habilidad necesaria. Bueno, todavía está encantado, así que debería venderse. Esto no era lo que realmente deseaba, pero no podía quejarse tras completar su primer encantamiento no elemental. Sin embargo, el problema persistía, ya que mantener el maná en un estado neutral era bastante difícil. Mientras los encantamientos no se centraran en ninguna afinidad elemental específica, era manejable. Si quiero usar encantamientos elementales, probablemente tendré que recurrir a fuentes externas. Rusty ya había experimentado en el pasado durante su evolución, pero se había visto limitado a los extremos de sus elementos de luz y oscuridad. Aún necesitaba aprender a fusionar ambas energías, y en lo que respecta a otras estructuras de hechizos elementales, no todo estaba perdido. Otros artesanos mágicos ya habían desarrollado métodos para aplicar energías elementales, incluso si sus propias capacidades mágicas eran limitadas. Solo necesito conseguir algo con una fuerte presencia elemental. ¿Esos cristales de agua podrían funcionar? De su almacén, recuperó unas piedras relucientes que habían dejado caer los enormes monstruos oculares de la mazmorra. Eran cristales de agua menores, pequeños minerales que contenían maná relacionado con el elemento agua. Con ellos, podría crear encantamientos imbuidos de hechizos de agua. Aunque carecía de afinidad con el agua y sus energías crepusculares dificultaban el proceso, pudo superar esta debilidad infundiendo previamente el metal con maná de agua. Durante el proceso de fundición, solo necesitaba añadir los cristales de agua a la mezcla. Una vez completado, se activaban los círculos mágicos que requerían maná de agua. Este método permitía progresar incluso a quienes carecían de afinidad con el agua. ¿Debería optar por un encantamiento defensivo o por algo enfocado al ataque? De su inventario, sacó un pequeño librito. Lo había organizado con la ayuda de sus guías. Un cuaderno con una lista de encantamientos que Burdon y Alexander le habían ayudado a recopilar. Los hechizos estaban ordenados por afinidad elemental, lo que le facilitó encontrar con qué podía trabajar. Aquí está, hechizos elementales de agua. No había muchas opciones, ya que todos eran encantamientos de bajo nivel. El que destacaba era el hechizo de armamento de agua menor, que le permitía recubrir un arma con energía de agua. Funcionaba bien contra monstruos débiles a este elemento, pero considerando que la mazmorra estaba llena de criaturas resistentes a la magia de agua, había una mejor opción. Una menor resistencia al agua probablemente sería mejor. También funcionaría bien con el encantamiento de aumento de durabilidad. Me pregunto si podría aplicar ambos a todas las armas y piezas de armadura. Se detuvo a pensar. Muchos de los monstruos dentro de la mazmorra estaban alineados con el agua, lo que hacía de este encantamiento la opción ideal. Incluso podría ser posible colocarlo directamente sobre su propio cuerpo, aunque no estaba seguro. La espada que acababa de fabricar era de acero normal, en lugar del metal crepuscular del que estaba hecho su cuerpo. Alexander le había advertido que tal combinación podría ser volátil e incluso causar una explosión, pero eso no le impediría realizar algunas pruebas. Incluso si algo salía mal en este espacio, la herrería se recuperaría sola.
En teoría, era algo que debería haber sido posible, y el hacha de alabarda y la alabarda que había creado con la ayuda de los talismanes eran prueba de ello. El sistema era capaz de imbuir encantamientos elementales incluso en metales crepusculares. Si seguía aprendiendo y evolucionando, era probable que adquiriera la misma habilidad. Quizás en el futuro incluso podría forjar un cuerpo perfecto, capaz de canalizar toda la magia elemental existente. No, entonces, ¿qué debería? Su voz se apagó al sentir la atracción del más allá. El tiempo se había acabado. Cuando miró el reloj de arena, el último grano de arena acababa de caer, lo que significaba que tendría que esperar. Al instante siguiente, se encontró de vuelta en el mundo real, sin sus guías a la vista. Se frotó la cabeza metálica una vez y luego abrió su almacén. Tras gastar los recursos necesarios, recuperó una copia impecable de la espada que acababa de crear. El metal mágico brillaba tenuemente en la tenue forja, prueba de que el intento había tenido éxito. Tengo algo que vender. Ahora solo necesito encontrar clientes. Rusty apoyó la espada larga contra la pared de su modesto taller. El tenue resplandor del encantamiento se reflejaba en las herramientas dispersas y los proyectos a medio terminar. Sin embargo, en cuanto apartó la mano del arma, la luz se apagó. Supongo que ese es el límite de encantamiento. La espada poseía mayor durabilidad gracias a la magia que fluía en su interior, pero el efecto solo permanecía activo mientras se sostenía. El requerimiento de maná era bastante bajo, lo que significaba que incluso guerreros comunes podían empuñarla. Existían métodos para compensar ese costo mediante el uso de materiales superiores o la integración de objetos especiales. Algunos de estos aparecían como gemas, mientras que otros se fundían directamente en el propio metal. Desafortunadamente, en su estado actual, carecía de los recursos para intentar tales mejoras. Hay tantas cosas que no sé y tengo que probar, qué emocionante. Aunque el desafío parecía abrumador, Rusty sintió una oleada de emoción en todo su cuerpo. Era diferente a las veces que se había enfrentado a oponentes fuertes, pero lo llenaba de una emoción similar. Crearía cosas con sus propias manos, y otros las usarían. La idea de construir una tienda propia, de aventureros haciendo fila para comprar armas que llevarán su marca, le hizo sentir una oleada de emoción. Sin embargo, su entusiasmo se desvaneció rápidamente al mirar alrededor del taller a oscuras. Para vender cualquier cosa, primero necesito poner este lugar en orden. Los comerciantes de la ciudad ya contaban con herreros que los abastecían, y los aventureros solían ser leales a las tiendas de confianza. Entrar en ese mercado no sería fácil. Rusty vio dos posibles caminos a seguir. Aunque la mayoría de los humanoides valoraban la calidad de su equipo, a menudo priorizaban el dinero que gastaban. Incluso si un arma estaba mal hecha, la compraban si el precio era lo suficientemente bajo. No entendía bien por qué, pero muchos estaban dispuestos a arriesgar su equipo a romperse si eso significaba ahorrar unas monedas de plata o incluso de cobre. La espada que había fabricado no era impresionante, y se podían encontrar similares en cualquier otro herrero, pero eso no importaba. Si la ponía lo suficientemente barata, la gente la compraría. Con la ayuda de su sistema, podía producir copias ilimitadas sin perder tiempo. Mientras tuviera la materia prima, podría rebajar los precios de otros artesanos hasta alcanzar el reconocimiento. Para colmo, notó algo inusual. El tiempo de recuperación para el siguiente uso de la forja de almas se había reducido varias horas. Si seguía subiendo de nivel, podría entrar antes en su forja secreta y permanecer dentro más tiempo. Quizás en el futuro incluso se convirtiera en un recurso ilimitado, tal como Alexander había mencionado. Por ahora, sin embargo, Rusty necesitaba centrarse en otras prioridades. Empezar por organizar su tienda y, finalmente, usar su habilidad de copiar armas para ganar más dinero. Pero primero hay que arreglar esta guarida. Con ese pensamiento en mente, llamó a sus dos guías y subió a donde los niños también habían establecido su hogar. Al principio, supuso que los cuatro pilluelos acabarían yendo a buscar otro lugar donde quedarse, pero se habían quedado. Ahora era el momento de que se ganaran la vida. Si iba a abrir la herrería, ellos podrían ayudarle a ponerla en marcha. Rolo. Sí, señor Edmund. Rolo era el mayor del grupo y probablemente el único en quien Rusty podía confiar de verdad. Natia era demasiado joven para trabajar, pero los gemelos podían encargarse de algunas tareas sencillas. Como una armadura viviente que ni siquiera tenía un año, no tenía reparos en ponerlos a trabajar.
Incluso tareas pequeñas como recibir a los clientes y barrer la tienda serían suficientes. ¿Podrías ir a la ciudad y encontrar algunos artesanos capaces que nos ayuden a poner este lugar en orden? Ah, claro, quiero decir, no hay problema, déjamelo a mí. El joven se sorprendió al principio, pero pareció interpretar la petición como una orden de su superior. Tras recibir una bolsa con unas monedas de plata, Rolo salió corriendo hacia la ciudad con una sonrisa entusiasta. El muchacho no lo decepcionó, pues al cabo de una hora regresó con 3 hombres a cuestas. 2 eran carpinteros y el tercero, albañil, todos artesanos experimentados que se quejaban del estado del viejo edificio, pero se comportaban con evidente competencia. Inspeccionaron las vigas deformadas, el techo combado y las paredes agrietadas con ojo experto. Este lugar debería haberse derrumbado hace años. Uno murmuró mientras golpeaba una viga que respondió con un gemido sordo. Rusty se cruzó de brazos y respondió. Entonces haz que dure muchos años. Recibirás un salario justo. Aunque no eran aventureros, estos hombres eran igual de codiciosos. Al descubrir más monedas, sus ojos se iluminaron de forma extraña y sus quejas se desvanecieron. Rápidamente le entregaron una lista de suministros que necesitaban del mercado, y él los guió por su guarida para que pudieran comenzar su trabajo como era debido. Gracias a su reciente enfrentamiento con ese equipo de aventureros de rango D, tenía más que suficiente para cubrir las renovaciones, y pronto comenzaron las obras. Mientras los artesanos trabajaban, Natia tiró de la mano acorazada de Rusty. Edmundo. Dijo en voz baja. Gleam estaba a su lado, bailando como siempre. Los dos habían dejado de jugar cuando los carpinteros les pidieron a todos que salieran de la casa mientras trabajaban dentro. Cuando todo esto se arregle, ¿cómo se llamará? ¿Llamado? Rusty reflexionó. No le había dado mucha importancia, pero sabía que cada tienda de la ciudad tenía un cartel y un nombre. Un nombre, debería ser algo glorioso, como el Palacio del Señor Demonio. Ahora que tenía a sus guías con él, empezaron a aportar sus opiniones a la discusión. Aunque el nombre sonaba grandioso, Rusty no estaba seguro de qué tenía que ver un palacio con una herrería. ¿Alguna otra propuesta? Está bien si no puedes pensar en nada, Gleam. Gleam forzó su pequeña cabeza de hormiga, pero no se le ocurrió nada bueno. No era humana y no tenía ni idea de lo que pretendían. ¿Qué tal algo sencillo, como la forja de Oswald? Alexander sugirió nombrarlo en honor a Oswald, el personaje herrero de Rusty. No era mala idea, pero a Rusty le pareció demasiado simple. Era fácil de recordar, pero le faltaba emoción. Me gustaría algo diferente, ¿cómo? Rusty miró su propio cuerpo de metal y luego lo que se convertiría en su escaparate. Era un ser de metal, y quizás debería incluirlo en el nombre. ¿Qué tal la forja de metal viviente? ¿Living Metal? Un poco obvio, ¿no? Comentó Alexander, ya que el nombre revelaba la verdadera naturaleza de Rusty como armadura viviente. Bueno, no creo que nadie lo descubra. No es un mal nombre. Alexander continuó, y finalmente accedió. Aburdón permaneció en silencio, aparentemente sin encontrar nada de qué quejarse. Rusty también asintió y se volvió hacia la joven que le había preguntado. Se llamará la forja de metal viviente. Oh. Los ojos del niño se abrieron de alegría, como si Rusty acabara de anunciar la apertura de un castillo real. Increíble, Edmund. La forja de metal viviente. Suena impresionante. ¿Qué te dije? Soy el señor Edmund. Recuérdalo ya, Natia. No. Natia le sacó la lengua a Ria, que salió de la esquina. Los niños se lanzaron a la carrera, rodeándolo antes de salir corriendo a la calle. Algunos transeúntes los miraban, curiosos por saber por qué estaban renovando una casa en los barrios bajos. Rusty los vio dispersarse. Sus risas resonaban en el camino. Por un momento, permaneció en silencio en la puerta de su herrería a medio reconstruir, contemplando las piedras agrietadas y la madera astillada que pronto se transformarían en su forja de metal viviente. Debería ir al ayuntamiento y hacer el papeleo. Los carpinteros le habían dado un plazo para las reparaciones, y tardarían unos días en terminar. Sin mucho más que hacer, Rusty decidió ir a la ciudad a resolver el papeleo. Tardó medio día en pasar las filas en el ayuntamiento, y tuvo que desembolsar una cantidad considerable de dinero para pagar todas las tasas, pero por fin su tienda quedó registrada oficialmente. Solo quedaba una tarea por delante.
Al regresar a casa, se puso a trabajar directamente en la forja de su sótano en lugar de en la forja de almas. Las herramientas y el equipo eran muy inferiores, pero aún suficientes para su próximo proyecto. Planeaba fabricar el letrero de la entrada de su tienda. ¿Qué te parece este look? Sabía que te gustaría, Gleam. Al igual que en las demás tiendas, el letrero debía destacar. Rusty tomó una gruesa lámina de acero de su montón de chatarra recuperada y la apoyó contra el yunque. Saltaban chispas en la tenue forja al caer el martillo, cada golpe resonando con un ritmo constante. Lentamente, una forma comenzó a emerger en la funda, algo que se parecía mucho a algo cercano a él. Eso parece bastante bien, ahora vamos con las letras. Murmuró para sí mismo mientras seguía martillando. Con un pequeño cincel, se aseguró de que las letras salieran uniformes. El nombre del letrero tomaba forma rápidamente, y sobre él talló un símbolo familiar. Parecía un casco, casi idéntico a la forma original que había adoptado al llegar a este mundo, y pronto serviría como emblema de esta herrería. Capítulo 183. Los artesanos colocaron un letrero en lo que parecía una fachada de tienda. Con fuertes martillazos, lo fijaron. Rusty permaneció de pie al borde de la calle con los brazos cruzados, inmóvil. El sonido de clavos clavándose en la madera resonó por la tranquila calle hasta que por fin los trabajadores retrocedieron y asintieron con la cabeza. Ahí tienes. Dijo uno de ellos, sacudiéndose el serrín de las manos. Rusty levantó el casco y se quedó mirando el nombre. Forja de metal viviente. Se quedó más tiempo del que los trabajadores esperaban, estudiando las palabras grabadas en la placa de acero y el casco tallado sobre ellos. Las letras brillaban a la luz de la tarde. La mitad del casco captaba el sol y brillaba con fuerza, mientras que la otra mitad permanecía en la sombra. La imagen lo reflejaba a la perfección, como si el letrero mismo encarnara tanto su naturaleza como su taller. Sin embargo, aún faltaba algo. Bueno, eso era de esperar, Rusty. Todavía tenemos que preparar el interior. Dijo Alexander desde dentro de la armadura. El techo había sido reparado y el letrero ya estaba colgado, pero el taller aún requería mucho trabajo. Rusty entró, sus botas resonando sobre las tablas irregulares del suelo. Los carpinteros habían limpiado casi toda la podredumbre, pero el aire seguía lleno de polvo. Para él, un monstruo, esto significaba poco. Alexander le recordó, sin embargo, que una mala ventilación podía convertirse en un problema. Necesitaremos estantes y armas en exhibición. Alejandro se lo recordó y Aburdón añadió su opinión. Deberíamos poner las mejores mercancías al frente y deslumbrar a esos mortales impuros con el armamento encantado de Rusty. No estoy seguro de que eso sea prudente, Aburdón. Va, ¿qué sabes tú? Probablemente más que un rey demonio que nunca fue un aventurero. Los dos discrepaban sobre el aspecto que debía tener la tienda. Aburdón quería que todo fuera brillante e impresionante, con artículos valiosos a la vista, como algunos comerciantes exhiben sus tesoros tras un cristal para que los transeúntes los admiren. Rusty admitió que era una idea interesante, pero enseguida vio los problemas. Si hacemos eso, alguien romperá el cristal y nos robará. Quizás deberíamos guardar los objetos de valor en la parte de atrás, como en otras tiendas. Preguntó a sus guías, ya que los demás humanoides probablemente habían elegido esa solución por alguna razón. El lugar que le habían asignado era sorprendentemente espacioso e incluía varias habitaciones laterales que podían convertirse en almacenes para las mercancías más caras. También tenía un segundo piso que ya no representaba un peligro desde que se había reparado el techo, lo que lo convertía en la zona ideal para ese propósito. Es absurdo. Podríamos contratar guardias. Aburdón todavía no estaba de acuerdo, y pronto sus guías estaban peleando nuevamente. ¿Y de dónde sacaremos el dinero para eso? Primero, necesitamos ganar algo. Podemos conseguir más vendiendo partes de monstruos o matando aventureros. La discusión se repitió una y otra vez. Alexander instó a la moderación mientras Aburdón insistía en ser más atrevido. Rusty sopesó sus palabras con cuidado, pues sus fondos ya eran escasos tras comprar materiales y pagar las cuotas. Cuando la tienda estuviera terminada, quedaría poco para contratar guardias. Sin embargo, si regresaba a la mazmorra, alguien tendría que vigilar la tienda. Rollo y los demás niños podían encargarse de las ventas, pero no podían defenderse de ladrones ni intrusos. Eventualmente tendría que contratar a un vigilante. Incluso un aventurero débil de rango EOF era mejor que nada.
Tendré que ir al gremio para eso, pero primero necesito empezar a vender. Si Rusty hubiera sido humano, habría suspirado en ese momento. La tienda era una buena forma de ganar dinero extra, pero abrirla estaba resultando problemático. Perdía tiempo valioso que podría haber invertido en la mazmorra, subiendo de nivel y reuniendo materiales. En momentos como este, deseaba poder dividirse, pero su habilidad con las marionetas de armadura no llegaba tan lejos. Sus marionetas tampoco podían hablar ni interactuar con humanoides. ¿Y sí? Hizo una pausa. Aún había algo que nunca había intentado con su habilidad de titiritero. Colocar a uno de sus guías dentro de un caparazón. Aburdón había intentado varias veces entrar en un cuerpo y controlarlo, así que parecía posible. Si Rusty creaba un cuerpo imbuido solo de oscuridad o luz, sin el elemento crepuscular, era una posibilidad. Alejandro probablemente sería más adecuado para esta tarea. Al pensar en quién podría proteger la tienda y tratar con los aventureros con mayor eficacia, Alexander fue la opción obvia. Había sido humano y comprendía cómo pensaban y se comportaban los aventureros. Además, existía un precedente, ya que Aburdón había logrado unirse a Gleam y operar fuera de la influencia de Rusty. Con un cuerpo especialmente preparado, Rusty podía crear dos esbirros que actuaran de forma independiente mientras él estuviera dentro de la mazmorra. Sus cuerpos serían lo suficientemente robustos como para servir como guardaespaldas silenciosos, algo que necesitaría en el futuro si la tienda prosperaba. Oxidado. ¿Eh? Te quedaste en silencio un momento. ¿En qué estás pensando? Alexander preguntó, notando que Rusty había dejado de responder. No es nada, solo pensar en el futuro. Rusty negó con la cabeza. Por ahora, su idea era inalcanzable. Primero tendría que regresar a la forja de almas y crear una aleación imbuida únicamente del elemento luz antes de poder crear un cuerpo para Alexander. Eso tendría que esperar. Por el momento, poner la tienda en orden era lo primero. Bueno, entonces, ¿qué tal si sacamos algunos artículos y los colocamos por ahí, como hacen en las otras tiendas? Buena idea. Si esto va a convertirse en una tienda de verdad, deberíamos tener la imagen adecuada. Alexander estuvo de acuerdo con la decisión de Rusty. Aunque podía sacar armas de su almacén, no podía hacerlo allí, delante de los trabajadores y los niños. En cambio, regresó al sótano y preparó un barril lleno de diversos suministros. Al regresar, lo colocó en medio del almacén principal y observó a los niños. Rolo, ven a ayudarme a colocarlos. Claro, señor Edmund. Rolo respondió mientras se acercaba y sacaba una de las espadas del cañón. El chico era joven, pero ya poseía una clase de batalla, así que empuñar una espada no le resultaba difícil. Yo también quiero ayudar. Natia gritó mientras se acercaba al barril. Antes de que pudiera saltar para alcanzar una daga, una hormiga preocupada se movió frente a ella. ¿Destello? Preguntó confundida. La niña más pequeña no entendió, pues no parecía hora de jugar, pero pronto Ria la jaló con suavidad. No, podrías hacerte daño. Deja que los demás se encarguen. No. Natia quiere ayudar. Podemos ayudar con algo más. Ven conmigo. Natia se resistió, agitando sus pequeños puños, pero no pudo vencer la fuerza de la chica mayor. Gleam se quedó con las otras dos chicas mientras Rolo, Rusty e Isan movían las armas y armaduras de acero. Isan era aún muy joven y le costaba sostenerlas correctamente, pero seguía decidido a ayudar. Rolo cargó la primera espada con cuidado, atravesando las tablas polvorientas para colgarla en una de las clavijas de madera recién clavadas en la pared. Rusty observó sus movimientos y asintió con la cabeza cuando el chico la ajustó hasta que el arma quedó recta. ¡Qué bien! Que queden uniformes y pulidos, igual que en las demás tiendas. Sí, señor. El tono de Rolo transmitía una admiración que a Rusty no le disgustó. El joven parecía mucho más feliz últimamente, y en cuanto supo que la tienda abriría allí, se mostró completamente a favor. HNGH. Isan gruñó al intentar levantar un hacha de 2 manos. Su rostro se enrojeció al tensar sus músculos inmaduros. Era evidente que quería ayudar, pero el peso del arma era demasiado para él. El niño con orejas de lobo movió la cola y sus orejas se inclinaron hacia adelante mientras perdía el equilibrio y casi se cae. Por suerte, Rusty estaba lo suficientemente cerca como para atrapar el arma con una mano. Solo ocúpate de las dagas y las espadas cortas. Déjame las pesadas a mí. Ese sí, lo siento.
El joven bajó la cabeza y enroscó la cola en señal de miedo. Rusty sabía que estos niños habían sido maltratados por mercenarios, y era evidente que algunos aún no lo habían olvidado. Isan parecía dispuesto a aceptar algún tipo de castigo por cometer un error, pero Alexander le había explicado una mejor manera de tratar a los niños. Está bien, hiciste lo mejor que pudiste. Por un instante, Isan pareció sorprendido, incluso asustado. Rusty había levantado su mano metálica como si se dispusiera de golpear. Rollo lo notó y reaccionó al instante, pero luego se detuvo al darse cuenta de que el gesto era diferente. En lugar de un golpe, la mano grande se posó suavemente sobre la cabeza del niño, dándole una palmadita. La textura metálica de la palma de Rusty podría haber resultado incómoda, pero no había fuerza en ella. Rusty mantuvo la mano allí un momento, sin saber si el chico se apartaría. En cambio, Isan se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par y sus orejas se crisparon ante el gesto desconocido. Lentamente, sus hombros se relajaron y su cola dio un leve movimiento de alivio. Tranquilo, tranquilo. Todo está bien. Todos cometemos errores. Isan parpadeó, abriendo ligeramente la boca. Miró a Rollo, como pidiendo permiso para aceptar sus palabras. Su hermano mayor asintió brevemente. Gracias, señor Edmund. Susurró Isan, agarrando la daga que Rusty le entregó como si fuera un tesoro. MMM. Rusty retiró la mano y se giró hacia el barril. Ahora, terminemos esta pared y luego intentemos colocar algunas cosas en los estantes. Y déjame las pesadas a mí. Sí, señor Edmund. Él asintió ante la respuesta y todos volvieron al trabajo. La tarde pasó volando mientras organizaban armas y armaduras en las paredes y estantes. Para cuando los carpinteros recogieron sus herramientas para el día, el polvoriento armazón de la vieja casa empezaba a parecer menos una guarida de ladrones en ruinas y más una tienda. Incluso el aire a su alrededor se sentía diferente, como si invitara a la gente a entrar para hacer negocios. Rollo, junto con Isan, retrocedieron con los brazos cruzados mientras imitaban la postura de Rusty. Ambos parecían orgullosos de lo que habían logrado y de cómo estaba ahora distribuida la tienda. Los puestos de armaduras exhibían conjuntos que se parecían al equipo de aventuras de Rusty, junto con varias variaciones y opciones de media placa. Las armas de asta más grandes colgaban de las paredes, mientras que muchas otras simplemente se apoyaban en ellas. Al otro lado había algo parecido a un mostrador. Tenía forma de L y servía de vitrina, aunque aún no se había instalado la tapa de cristal. Aún así, espadas, dagas y hachas ya estaban ordenadas con etiquetas de precio al lado para mayor comodidad. Por el momento, Rollo asumiría el papel de tendero, aunque Rusty planeaba reemplazarlo más adelante, ya que su clase era más adecuada para la aventura. Buen trabajo, te has ganado tu descanso y tu comida de hoy. Dijo Rusty. Ambos chicos se sonrojaron levemente y asintieron. Gracias, señor Edmund. Todos, la cena está lista. Vengan antes de que se enfríe. La voz de Ria llegó desde la habitación contigua mientras llamaba a los chicos y a Rusty. Cuando se giraron, Gleam avanzó dando saltos con Natia justo detrás. Comida lista. Ven rápido. El olor a caldo hirviendo llegaba desde la trastienda. Cuando Rusty entró, vio a las dos jóvenes encorvadas sobre una gran olla de metal colocada sobre una base baja de hierro. Una llama débil crepitaba debajo, y dentro de la olla flotaban verduras picadas, trozos de carne e incluso algunas especias. Ria sostenía la cuchara de madera, removiendo con movimientos expertos a pesar de su edad, mientras Natia saltaba impaciente a su lado. Mira, está listo. Lo logramos. Natia habló con orgullo. El guiso se desbordaba mientras Ria servía porciones en los cuencos alineados sobre la mesa. Eran de metal y, como todo en la cocina, Rusty los había proporcionado. Alexander tuvo que convencerlo, ya que Rusty desconocía la importancia de los cubiertos. Ahora que veía sus sonrisas, el esfuerzo había merecido la pena. Rusty se quedó en la puerta con los brazos cruzados, observando. Era un monstruo viviente con armadura y carecía de una boca propiamente dicha. No comía, así que no entendía por qué los humanoides necesitaban hacerlo. Sin embargo, al verlos masticar con tanto entusiasmo, empezó a sentir curiosidad. Aquí, Edmund. Natia levantó un pequeño cuenco con ambas manos, tambaleándose ligeramente bajo su peso. Su sonrisa brilló al presentarlo como un tesoro preciado. No, está bien. No tengo hambre. Pero Natia no se rindió.
Lo miró con ojos grandes y brillantes que relucían a la luz del fuego, mientras le temblaba el labio inferior. Por favor. Su mirada penetraba más profundamente que la espada de cualquier aventurero. Rusty sintió el peso del silencio, e incluso Alexander murmuró débilmente desde el interior de su yelmo. Acepta, Rusty. Podría llorar si te niegas. Va, por eso los humanos son patéticos. No lo hagas, va a dejar un desastre. Aburdón se quejó, pero Rusty aún así tomó el cuenco. Carecía de órganos internos y no podía digerir la comida, pero aún así llevaba la cabeza del hombre llamado Edmund. Como su habilidad de posesión se había fortalecido, ahora podía mostrar ese rostro con más frecuencia, y los colores parecían más realistas que antes, casi como si fuera una persona real. ¿Está bien entonces? Tomó el cuenco con su mano metálica junto con la cuchara que le ofrecían. Al principio, intentó fingir que comía, pero todos los niños de la sala lo observaban con gran curiosidad. ¿Delicioso? Sin forma de escapar de sus miradas expectantes, reveló su cabeza humana desde el interior del yelmo. Gracias a la habilidad de posesión, pudo saborear la comida, que le resultó extraña pero no desagradable. El único problema era que Edmund solo existía como cabeza, y una vez que masticaba y tragaba, el guiso simplemente se derramaba en la armadura hueca que conformaba el resto de su cuerpo. ¡Hurra! Natia levantó ambas manos en un gesto triunfal y corrió hacia sus tres amigos para pedir más comida. Rusty se apoyó en la pared y dejó que el estofado le ensuciara las entrañas, al menos por hoy. Quizás en el futuro podría instalar un saco para recogerlo, pero por ahora simplemente disfrutaba de la vida tranquila con los demás, algo que nunca antes había experimentado. Capítulo 184. Gracias a los dioses, salimos de allí sanos y salvos, Rika. Sí, casi se me para el corazón cuando empezaron a mirarnos. Fue realmente aterrador. Sí. Dos personas conversaban en voz baja. Una de ellas sostenía una pequeña cartera que claramente tenía un encantamiento espacial. Sus ojos estaban fijos en ella como si albergara un preciado tesoro. Hola, chicos. Una voz femenina gritó desde un lado. ¿Qué pasa, Tali? Rika giró la cabeza lejos del joven con la cartera. Creo que deberíamos irnos. Siento que nos están mirando. ¿Qué opinas, Oliver? Su líder, el chico que sostenía la cartera, la guardó rápidamente en una bolsa más grande sujeta a su armadura. Los tres estaban justo afuera del gremio de aventureros, pero por alguna razón, muchos otros los observaban. Quizás deberíamos. El grupo agachó la cabeza y empezó a moverse. No sabían si la gente los miraba por los recientes acontecimientos o por el dinero que llevaban, pero el miedo los carcomía. Al principio caminaron, luego aceleraron el paso y, al poco tiempo, ya corrían. Finalmente, acabaron en los barrios bajos, escondidos tras un viejo muro de ladrillo. ¿Qué debemos hacer? ¿Intentan matarnos? Tali gritó las palabras, pero Rika la silenció rápidamente y le puso una palma firmemente sobre la boca. Silencio, ¿y si alguien nos oye? Rika mantuvo la palma de la mano sobre la boca de Tali mientras se inclinaba lentamente para mirar más allá de la pared. Por suerte, no había nadie allí, así que rápidamente se agachó y se volvió hacia sus dos amigas. Tenemos que deshacernos de todo este dinero. Oliver se limitó a asentir. Probablemente deberíamos. A estas alturas, todos deben saber que vendimos ese cristal de agua arcoíris al gremio. Los tres suspiraron al unísono y se deslizaron contra la áspera pared de ladrillo. El agotamiento los agobiaba después de todo lo ocurrido en la mazmorra. Habían logrado salir con vida, pero ahora estaban entre la espada y la pared. Tuvimos suerte de salir con vida. Dicen que era un monstruo único, pero nadie lo ha encontrado jamás. Oliver habló al recordar cómo habían huido de la oscuridad que envolvía a la cámara de la mazmorra. Ninguno de ellos había visto a la extraña criatura, pero si podía destruir a todo un equipo de rango de ella sola, debía de ser terriblemente fuerte. Se lo merecen. Intentaron robarnos. Apuesto a que nos habrían matado si ese monstruo no hubiera aparecido. Rika murmuró con el ceño fruncido. Bueno, ya está todo bien. Sobrevivimos y tenemos dinero. ¿Qué tal si lo usamos para comprar equipo nuevo? Preguntó Tali, intentando cambiar de tema. Los tres guardaron silencio unos instantes mientras ordenaban sus pensamientos. Rika entrecerró los ojos, observando atentamente el entorno, mientras sus orejas felinas se movían con cada sonido, atentas a la más mínima señal de perseguidores.
Oliver mantenía una mano sobre la bolsa atada a su armadura, apretando los dedos como si sujetarla con más fuerza los mantuviera a salvo. Podría ser una buena idea, pero ¿qué tipo de equipo y dónde lo conseguiríamos? Oliver preguntó. Los otros dos comenzaron a reflexionar y pronto Rika respondió. No estoy seguro, pero quizás sería mejor no comprar nada llamativo. No queremos destacar más de lo que ya lo somos. Los tres asintieron mientras examinaban lo que llevaban puesto y lo que llevaban. Habían perdido algunas de sus armas en el reciente incidente dentro de la mazmorra. Oliver había perdido su vieja lanza y aún no había encontrado una de repuesto. Rick aún tenía su arco, pero la cuerda estaba a punto de romperse y la madera estaba muy desgastada. Las dagas de Tally se perdieron durante la huida, y su armadura también estaba en mal estado. Creo que necesitamos conseguirte algo mejor, Oliver. Tú estás en primera línea y deberías tener equipo que no alerte a los monstruos. Oliver no podía negar las palabras de Rika. Su equipo no le quedaba bien y sus botas le quedaban grandes. Durante el combate, siempre se sentía incómodo, como si nunca pudiera desplegar su verdadero poder. Era un guerrero que se beneficiaría enormemente de una armadura más pesada y una lanza mejor y más pesada. Pero un buen equipo cuesta una fortuna. ¿Bastará un solo cristal arcoíris para cubrirlo todo? Preguntó Tally, quien continuó susurrando mientras mencionaba el cristal arcoíris. Podríamos comprar algo menos llamativo. La mayoría de los aventureros de rango E usan equipo de hierro o acero. ¿Deberíamos hacer lo mismo? Oliver añadió, mirando su peto oxidado. Hierro o acero, bueno, cualquier cosa es mejor que esa cosa medio oxidada que llamas armadura. Así que sí, deberíamos. ¿Pero a dónde deberíamos ir? Rika apoyó la espalda contra la pared y se golpeó la barbilla pensativa. No en las tiendas del gremio. Hay demasiadas miradas. Todos nos vieron traer el cristal. Si nos presentamos con monedas, alguien nos seguirá de nuevo. Oliver frunció el ceño y apretó la bolsa contra su costado. Los tres estaban bastante paranoicos con la situación. Habían oído rumores de gente que desaparecía por la noche, asesinada por poseer mucho menos que ellos. Aunque sentían que ya habían ascendido al rango E, sin el equipo adecuado, no podían considerarse realmente como tales. ¿Y entonces dónde? ¿En una de las tiendas principales? ¿Pero no nos echarán como la última vez? Los tres no parecían muy ricos. En el pasado, los habían echado de una tienda bien surtida casi al instante. ¿Cualquier tienda sirve? No buscamos nada raro, solo algo que nos permita sobrevivir por ahora. Dijo Oliver, y volvieron a quedarse en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, hasta que algo les llamó la atención. Oye, hay alguien allí. Tally susurró, señalando hacia un punto justo más allá de la pared. Los jóvenes aventureros se congelaron y se presionaron contra los ladrillos para ocultarse. ¿Quién es? Oliver susurró, mirando a Tally. Ella se acercó a la esquina, observando con cuidado. Tras una rápida mirada, echó la cabeza hacia atrás y se giró hacia sus compañeros. ¿Y bien? ¿Quién es? Rika preguntó esta vez, moviendo las orejas mientras se animaba. Eran unos niños y, una hormiga plateada. Rika y Oliver arquearon las cejas. Sin embargo, al mencionar la hormiga, pensaron lo mismo. ¿Una hormiga? Espera, ¿es esa hormiga? Preguntó Rika mientras Oliver se asomaba para comprobarlo. Una hormiga plateada se movía al otro lado del muro. Parecía un poco distinta a la que recordaba, pero sus movimientos le resultaban familiares. Era un monstruo domesticado que solía estar cerca de cierto aventurero con armadura que conocían. Es Gleam. Eso significa que el señor Edmund debe estar cerca. ¿Pero por qué está aquí? Oliver murmuró. Dejó escapar un suspiro de alivio. No conocían bien a Edmund, pero siempre les había parecido uno de los aventureros más confiables, y su fuerza era incuestionable. Era un rango de, muy superior a ellos. No creo que el señor Edmund intente jamás robarnos. Dijo Tally mientras seguía observando a los dos niños que, por alguna razón, se parecían bastante. Eran un niño y una niña, de unos 9 o 10 años. Sostenían algo en las manos y lo levantaban. Probablemente no, y su armadura siempre luce tan brillante. Rika añadió mientras también se asomaba por encima del muro. Siendo una arquera con una vista más aguda que la mayoría, pudo ver claramente que los niños sostenían un cartel, uno que ella podía leer. ¿Forja de metal viviente?
gritó, leyendo las palabras escritas allí. También notó un martillo dibujado junto a ellas. ¿Qué es? No estoy seguro, pero parece que podría ser una herrería. Los tres se miraron, y era evidente que compartían la misma idea. Se levantaron rápidamente y volvieron a mirar a los niños. Uno de ellos sostenía un cartel con el nombre de la herrería, mientras que el otro mostraba una flecha apuntando en su dirección. No había mucha gente alrededor, pero una pequeña multitud había empezado a congregarse tras ver a la hormiga plateada brincando cerca. Gran inauguración de la forja de metal viviente. Vengan a contemplar las piezas de acero del maestro Oswald. La joven gritó mientras el chico giraba el cartel. Gleam continuó moviéndose, atrayendo la atención de los tres aventureros, quienes no pudieron resistirse a seguir adelante. Disculpe, ¿hay una herrería aquí? Olivier le preguntó a uno de los niños. La chica que había estado gritando un momento antes pareció sorprendida pero asintió rápidamente. Ah, sí. Está a la vuelta de la esquina, no te lo puedes perder. El trío estiró el cuello en la dirección que señalaba el niño. Un sendero estrecho conducía a un callejón sombrío junto a la muralla. El primer edificio de la esquina no tenía muy buena pinta. ¿Hay una herrería ahí? Oliver levantó una ceja. Ese sí, así es. El lugar parecía sospechoso. Parecía lúgubre e inseguro. Se dieron cuenta de que se habían adentrado en los barrios bajos, una zona llena de gente que apenas podía permitirse vivir en el asentamiento. La mayoría no tenía ningún interés en una herrería, ya que eran gente común y corriente que no usaba armas. Tetali, deja al monstruo domesticado en paz. Rika apartó a su amiga, impidiéndole acariciar a la hormiga plateada. El grupo finalmente siguió el camino hacia la tienda. Al principio, se mantuvieron cautelosos, pero al ver el cartel y ver a algunas personas trabajando al lado, se relajaron un poco. La tienda parecía estar en plena renovación. Se habían reemplazado partes del techo, mientras que otras aún necesitaban arreglos. El letrero sobre la puerta se parecía a los de la ciudad, pero tenía un toque de singularidad. ¿Deberíamos entrar? Preguntó Oliver mientras los tres estaban afuera. Había ventanas laterales, pero no había equipo en exhibición. El lugar claramente no estaba listo para una inauguración oficial, pero por alguna razón, el artesano llamado Oswald ya había decidido operar allí. ¿Vas a entrar? ¿Eh? Una voz los llamó inesperadamente. Los tres estaban concentrados en el letrero y la puerta de entrada, así que no notaron que alguien apareció detrás de ellos. La presencia de la persona era imponente, y una gran sombra se extendía por el suelo desde su cuerpo, sugiriendo que llevaban una armadura pesada. Oliver se quedó paralizado. Su mano se cerró instintivamente alrededor de la bolsa que llevaba atada al costado. Lentamente, giró la cabeza, y los demás lo siguieron. Abrieron los ojos de par en par al ver la figura acorazada que se cernía sobre ellos. Era él. ¿Señor Edmund? La voz de Oliver se quebró. El alivio y la inquietud se mezclaban en su tono, pues no sabía por qué Edmund estaba allí. Edmund era un aventurero de rango D, quizás incluso más fuerte que quienes casi los habían matado. Una idea cruzó por la mente de Oliver. ¿Podría ser una emboscada? Quizás no se podía confiar en este hombre y estaba allí para robarles el dinero que tanto les había costado ganar, igual que los demás. Sí, soy yo, Edmund. ¿Estás aquí de compras? ¿Eh? Oliver seguía sorprendido cuando el hombre corpulento señaló la puerta. En lugar de atacar, simplemente avanzó. Abrió la puerta y les hizo señas para que entraran. Con el rabillo del ojo, pudieron ver que efectivamente era una tienda de verdad, llena de puestos de armas y armaduras. ¿No estás aquí de compras? ¿Por qué no compras de todas formas? Por alguna razón, Edmund seguía animándolos a acercarse, haciendo gestos extraños, casi exagerados, hacia la puerta y manteniéndola abierta. Los tres se preguntaban por qué lo hacía. Al principio, pensaron que pretendía atraparlos dentro, pero no tenía sentido. Había otras personas presentes. Detrás del mostrador estaba un niño de unos 12 o 13 años, y cerca, un niño mucho más pequeño se había quedado dormido en una de las sillas. Aunque estos jóvenes aventureros no tenían mucha experiencia, percibían que el ambiente era tranquilo. No había enemigos en ese lugar. Oh. Los tres se miraron y asintieron. Las botas de Oliver rozaron la piedra mientras vacilaba en la puerta. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar la bolsa oculta bajo su armadura.
Rika lo miró con dulzura, y finalmente se relajó, dejando caer la mano mientras su atención se centraba en el equipo expuesto. Deja de inquietarte. No creo que corramos peligro aquí. Veo unas flechas por allá. Vuelvo enseguida. ¿Te espera? Oliver intentó detener a Rika, pero ella entró sin pensárselo dos veces. Tally parecía más cautelosa, pero también se desvió hacia las afiladas dagas expuestas. El chico detrás del mostrador en forma de L se animó y las observó en silencio. ¿También podría? Finalmente, Oliver cedió a la curiosidad y dio un paso adelante. Observó alabardas montadas en las murallas, pero lo que más le llamó la atención fueron las lanzas y armaduras dispuestas a lo largo de las gradas. Espera, ¿por qué esto parece? Se quedó paralizado, mirando fijamente una de las vitrinas de armaduras. Luego miró a Edmund, que llevaba un conjunto casi idéntico, con la única diferencia en el tono del metal. La comprensión se apoderó de él rápidamente. Si esta era la tienda donde Edmund conseguía su equipo, entonces Oliver no tenía de qué preocuparse. Un aventurero de rango D jamás compraría equipo que no fuera resistente y fiable. Pronto, los tres recorrieron la tienda, examinando cada pieza. La artesanía no era mala, pero tampoco sobresaliente. La mayor parte era de acero ligeramente superior a la media. Oliver pasó la mano por el mango de una lanza apoyada contra la pared. El equilibrio parecía correcto, sólido y fiable, sin el extraño bamboleo característico de las armas baratas. Probó el peso, la balanceó ligeramente y notó que el movimiento era suave. Esto es realmente bastante bueno. Murmuró en voz baja, casi con incredulidad. Desde el otro lado de la habitación, Rika gritó. Estas flechas son resistentes. Mejores que las que he estado usando. No están encantadas, pero volarán en línea recta. Tally se agachó junto a una hilera de dagas, tomó una con cuidado y pasó el pulgar por el borde. Y es afilado. Me gusta el agarre. No parece que se me vaya a resbalar en la mano. Tras el mostrador, el chico los observaba en silencio, con la mirada clara y firme. Sonrió al ver a los aventureros antes de mirar a Edmund, que permanecía en silencio en la esquina. Parecía que los tres habían encontrado un buen lugar para gastar su oro. A la tienda le faltaban algunas cosas, como un arco de madera para Rika y una armadura de cuero para las chicas, pero Oliver podría estar completamente equipado allí. Con una sonrisa en el rostro, se dirigieron hacia el dependiente. Hicieron sus pedidos, sin saber que eran los primeros clientes de la tienda y que pronto serían la chispa que difundiría su nombre por todo el asentamiento. Capítulo 185. Por favor envíele nuestros saludos al maestro herrero. Volveremos, por favor. Por fin pareces un auténtico aventurero, Oliver. Hasta te quedan las botas. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Una de las chicas se rió y le dio un empujón juguetón al joven lancero al salir de la tienda. La otra chica se dio la vuelta, hizo una leve reverencia y luego se alejó saltando para alcanzarla. Este equipo era mucho más barato que en las otras tiendas. Quizás deberíamos volver más tarde. Definitivamente, es una pena que no tuvieran armas encantadas. El joven dependiente dijo que deberían tener algunos en stock en 1 o 2 semanas. Quizás deberíamos echarle un vistazo entonces. Rusty miró a Rolo, quien saludó al grupo de 3 al salir de la tienda. Eran sus primeros clientes, y el primer día ya habían vendido una armadura. Ese éxito le hizo darse cuenta de algunos problemas tanto en su negocio como en su sistema, así como de la necesidad de hacer algunos ajustes. Primero, necesitaba fabricar algunos arcos, lo que requería un tipo especial de madera de hierro. Muchos aventureros parecían preferir las armas arrojadizas, y los artículos más pequeños, como dagas o incluso agujas, también tendrían demanda, por lo que era necesario ampliar esa línea de productos. Sin embargo, el mayor desafío eran las armaduras. Solo podía copiar las suyas, y no todas las tallas le convenían a todos los clientes. El joven llamado Oliver no tenía la misma complexión que Rusty, y por eso, tuvieron que intercambiar varias piezas. Al final, Oliver se llevó algo más parecido a un conjunto de media armadura en lugar del traje completo que Rusty pretendía vender. Ese momento, todas las armaduras que había fabricado se ajustaban a su tipo de cuerpo. Las variantes de monstruo no podían venderse sin revelar su identidad, por lo que necesitaba fabricar trajes de diversas tallas antes de copiarlos. A partir de sus observaciones, otros herreros solucionaron este problema usando cinturones y correas. Produjeron algunas tallas generales y luego ajustaron el ajuste.
Pequeño, mediano, grande y quizás extra grande. Necesitaré crear diferentes versiones de cada traje si quiero venderlos adecuadamente. Su sistema de almacenamiento era capaz de muchas cosas. Podía descomponer metales en lingotes, que luego podía transformar en piezas de armadura. Sin embargo, también tenía sus límites. Por ahora, crear trajes de diferentes tallas era imposible a menos que primero fabricara cada variación a mano. Incluso había probado algunos trucos, como invocar diferentes piezas de armadura mientras usaba otras con la esperanza de que se ajustaran de tamaño, pero nada funcionó. Cambiar a un casco más pequeño y luego invocar un traje más grande solo resultó en una disparidad cómica, dejándolo con una cabeza diminuta y un cuerpo descomunal. Si quería producir conjuntos de armadura en varios tamaños, tendría que tomar la difícil decisión de forjarlos él mismo. ¿Cuánto ganamos? Es mucho, señor Edmund, mire. Rollo se alegró de mostrarle a Rusty la mano llena de monedas de cobre y plata. Para un joven como él, usado como recadero por los mercenarios, semejante suma parecía mucho, pero para Rusty, ahora un aventurero de rango D, no era mucho. Si de verdad quería ganar más dinero, tendría que sacar esas armas encantadas. De lo contrario, esta tienda probablemente fracasaría. Gleam. Vamos al calabozo. Gleam se animó al instante y se posó en el hombro de Rusty, con sus diminutas antenas moviéndose con entusiasmo. La perspectiva de nuevas batallas y tesoros siempre causaba emoción en la pequeña hormiga. Espera, hoy. Pero la tienda. Rollo se sobresaltó, con la preocupación reflejada en su rostro. Rusty giró ligeramente el timón y reflexionó. Era cierto que dejar a los niños sin supervisión era problemático. Este lugar no tenía guardias, y los únicos adultos eran los carpinteros que aún trabajaban en el techo del piso de arriba. No te preocupes. Ya pagué la tasa municipal. Los guardias deberían empezar a patrullar aquí. Si pasa algo, llámalos. ¿Él a los guardias? La voz de Rollo tembló, y sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de las monedas que tenía en la mano. Para él, incluso sostener esa cantidad de dinero era estresante. Sí. Rusty confirmó, inclinando su casco hacia abajo hacia el muchacho. Pasarán con frecuencia. Si algo sale mal, corre afuera y grita. No intentes hacerte el héroe. Pero, ¿y sí? Puede que la guardia de la ciudad no sea perfecta, pero disuadirá a los ladrones comunes. Debería ser suficiente por ahora. Si hay un problema serio, recuerda quién fue. Me encargaré de ellos más tarde. Está bien, señor Edmund. Haré lo que me diga. Rusty asintió y notó que Rollo miraba su daga personal detrás del mostrador. Aunque el chico era ladrón, su nivel seguía siendo 1, ya que nunca había matado a un solo monstruo. Rusty no quería que el joven arriesgara su vida. Incluso si todas las espadas de la tienda fueran robadas, el sistema le permitiría rehacerlas sin mucha dificultad. Bien. No intentes usar eso. Escóndete en la habitación segura si pasa algo. ¿Entiendes? Rusty señaló la puerta que tenían detrás. Tenía cerradura por dentro y daba al sótano. Los niños podrían resguardarse allí si surgía algún problema. La herrería del interior también les permitía escapar por un agujero en la pared que había estado oculto. Sí, señor Edmund. No me siento cómodo dejando a esos 4 aquí sin supervisión adulta, dijo Alexander, pero fue refutado inmediatamente por Aburdón. Ja, por eso los de las razas inferiores son débiles. Yo no tenía ni 10 años y tuve que valerme por mí mismo, solo los fuertes sobreviven. Si ni siquiera pueden cuidar algo como una tienda, ¿de qué sirven? ¿Qué tonterías dices? Son pequeños todavía, niños como ellos deberían estar jugando afuera ¿Y qué héroe? ¿Que se diviertan con sus familias? Este mundo no es un cuento de hadas. Es cruel y repugnante, tú lo sabes mejor que yo. Rusty los escuchó mientras miraba a su alrededor. Le quedó claro que Aburdón traía recuerdos del pasado y le recordaba a Alexander cómo lo habían traicionado sus ayudantes de mayor confianza. Un viejo conocido de Alexander también estaba en la ciudad, pero en ese momento, Rusty no podía enfrentarse a él. Cállense, ustedes dos. Tengo una reputación que construir. Ahora, vámonos. Aunque Alexander se quejaba, Rusty no tenía otra opción. Su tienda era pequeña y tenía muy poco. En ese momento, no le preocupaban demasiado los ladrones, y aunque los niños eran pequeños, ya sabían cómo sobrevivir.
Rolo, su líder, era especialmente astuto y se aseguró de que todos se posicionaran de forma que les permitiera escapar o esconderse si era necesario. Por ahora, Rusty necesitaba confiar en ellos. Si algo pasaba, solo podía esperar que lo lograran. Tras despedirse, regresó a la mazmorra. Necesitaba reunir más materiales para sus mercancías y seguir subiendo de nivel. Los siguientes días transcurrieron sin grandes acontecimientos, pero aún así estuvieron llenos de actividad constante. Tardó un tiempo en llegar a la zona con los seres mecánicos y volver a cultivarlos. El depósito de mineral se había trasladado a otra ubicación, pero con Gleam, su confiable rastreador, finalmente encontraron un nuevo lugar para continuar la cosecha. Durante su viaje, notó un cambio en la atmósfera. Había menos aventureros, pero los que vio patrullando eran mucho más fuertes. Era evidente que su reciente victoria había hecho que muchos temieran la posibilidad de que apareciera un extraño engendro en el interior. Sin embargo, él mismo era el enemigo que todos buscaban, y eso le daba una ventaja considerable, ya que la precaución era innecesaria. Con tan pocos aventureros explorando la zona, pudo reunir partes de monstruos y extraer minerales raros de las paredes. Rusty se adentró en las sinuosas vetas de las minas de la mazmorra, con Gleam encaramada en su hombro, chasqueando y piando mientras proyectaba un tenue resplandor a lo largo del camino. Los guardianes mineros que rondaban los túneles cayeron uno tras otro bajo sus golpes, dejando sus cáscaras rotas esparcidas a su paso. De sus restos y de las relucientes paredes, Rusty recolectó diversos materiales útiles. El hierro enriquecido con maná fue solo uno de los metales que pudo encontrar, ya que existían diversas variantes. Pepitas de hierro carmesí, raros trozos rojizos que resistían el fuego mucho mejor que el hierro común. Mineral de obsidiana, con el que se podían forjar armas afiladas. Cuarzo de maná menor, no tan potente como los cristales de maná, pero con una utilidad similar. Una caverna estaba llena de cuarzo, y gracias a su sistema, Rusty lo almacenó todo sin levantar sospechas. Cada golpe de su pico resonaba por los túneles, y el roce constante del metal contra la piedra solo se interrumpía por el ocasional choque con otro guardián. Guardó su botín en el inventario del sistema, imaginando ya cómo transformar los recursos en bienes para la tienda. Buen botín. Alexander lo dijo con aprobación, aunque a Burdon se burló. Solo restos. En mi época, extraíamos sangre de dragonita directamente de los cadáveres de los dragones abatidos. Rusty los ignoró a ambos y continuó trabajando hasta que llegó la hora de regresar. Al salir, los niños lo saludaron. Habían logrado soportar los 3 días de su ausencia. Sin embargo, la tienda había estado tranquila, con solo unos pocos visitantes comprando piezas pequeñas. Se corría la voz sobre su trabajo, pero a menos que produjera mejores productos, dudaba que pudiera rivalizar con los maestros herreros. Los siguientes días transcurrieron rápidamente. Rusty dividía su tiempo entre la mazmorra y su forja, creando nuevos encantamientos y aplicándolos a armas y armaduras. Sin embargo, el límite de tiempo de la forja de almas resultó ser demasiado restrictivo, y se dio cuenta de que no podía confiar en ella por ahora. Necesitaba un cambio. También notó que lo observaban. Los humanos podían ser simples, pero no tontos. Cada vez que entregaba partes de monstruo al gremio, los empleados tomaban notas detalladas. Rastreaban su actividad, y si avanzaba demasiado rápido, corría el riesgo de ser descubierto. Por suerte, ya había empezado a prepararse para su segunda vida. Mejoró la forja de su sótano para convertirla en algo más adecuado, un proyecto que le llevó semanas. Una vez terminado, podría dedicar sus días a la herrería y sus noches a la aventura. No necesitaba dormir ni comer, y los días que no forjaba ni luchaba los pasaba cavando un túnel desde su sótano. Su ubicación era ideal, cerca de la muralla de la ciudad, lo que reducía la excavación. El pequeño túnel era lo suficientemente estrecho como para impedir que los orcos lo usaran si la ciudad era atacada, y con la ayuda de Gleam y su cuerpo más pequeño, el trabajo avanzaba a buen ritmo. Los proyectos se acumulaban, pero él los abordaba pieza por pieza. Durante un tiempo, la vida fue sencilla. Mataba monstruos, fabricaba equipo y seguía excavando. Sin embargo, esos días de calma no podían durar. A medida que la calidad de sus productos mejoraba, su fama crecía, y con ella, los problemas. ¿Has probado esa nueva tienda? ¿Te refieres a la forja de acero viviente? Se llama la forja del metal viviente, idiota. Ja, ya sabes que no se me dan bien los nombres. ¿Qué te parece?
El hombre rió, reclinándose en su silla mientras su compañero fruncía el ceño sobre su jarra de cerveza. A su alrededor, la sala del gremio bullía con el ruido de los aventureros. Guerreros que traqueteaban con equipo pesado, cazadores murmurando sobre mapas y porteadores descargando partes de monstruos. Te lo digo, ese lugar surgió de la nada. Nadie vio cómo lo construían, nadie conocía al herrero. Sin embargo, en cuanto abrió, el tipo tenía estanterías llenas de armaduras y espadas. Y además baratas. Compré allí un par de brazales por la mitad de lo que cobraba el viejo Drexel. Eso es imposible. Puede que Drexel sea un cabrón gruñón, pero su trabajo es sólido. ¿Me estás diciendo que este recién llegado forja mejores cosas, a mitad de precio? No diría que son mejores, pero son más o menos iguales. Incluso tienen un encantamiento de durabilidad mejorada, mira. El hombre se dio una palmada en el brazo y se subió la manga, dejando al descubierto el tenue brillo que ondulaba sobre el brazalete de acero. Su compañero se inclinó, entrecerrando los ojos. Eso es real. No una imitación barata. Exactamente. Y el chico del mostrador juró que pronto ofrecerán encantamientos más fuertes por el mismo precio. Te lo digo, mejor ve antes de que se acaben. El hombre de aspecto rudo tomó un largo trago de cerveza y frunció el ceño. Si lo que dices es cierto, quizás este nuevo herrero solo busca ganar fama. Probablemente sea eso. Estoy seguro de que los precios subirán cuando se instale. El hombre se levantó y apuró su taza. Su amigo sonrió al verlo apresurarse hacia la salida. Los dos aventureros no se dieron cuenta de que los observaban. Desde una mesa de la esquina, una figura encapuchada se levantó silenciosamente y salió. Su capa era sencilla y no parecía un aventurero. ¿Un nuevo herrero con encantamientos, más barato que el maestro Drexel? Debo informar de esto. Salió del gremio y serpenteó por las concurridas calles hasta llegar al distrito mercantil. El aire estaba impregnado de un olor a especias, cuero y acero pulido. Pancartas y letreros colgaban de cada tienda, cada uno con audaces promesas. Sin embargo, el hombre de la capa solo tenía un destino. Se agachó en una trastienda tenuemente iluminada tras una gran tienda. Tras estantes de espadas finamente talladas, encontró a Drexel. El maestro herrero estaba sentado ante una pesada mesa de roble, rodeado de libros de contabilidad y montones de escamas de oro. Sus anchos hombros se encorvaban mientras pulía una espada que relucía a la luz del día. Maestro Drexel. Los rumores son ciertos. Hay competencia no documentada. La mano de Drexel se congeló a mitad de la operación. Lentamente, levantó la cabeza, con sus viejos ojos fijos en el hombre de la capa, frunciendo el ceño. Hablar. El mensajero tragó saliva. Los aventureros hablan de una nueva tienda llamada La Forja de Metal Viviente. El herrero vende armaduras y armas a mitad de precio, algunas encantadas. Los clientes dicen que la calidad rivaliza con la suya. Drexel guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, se enfrentó al mensajero y habló. Organiza una reunión con los demás comerciantes. Reúnelos antes de que termine el día. Sí, maestro. El hombre hizo una reverencia y huyó a toda prisa. Una vez que se fue, el viejo herrero volvió a mirar su espada y reanudó el pulido sin decirle una palabra más. No dijo nada, pero era evidente que no le hacía gracia la llegada del recién llegado. Fin del capítulo 185.